Bueno, entonces vamos a empezar la enseñanza. Acuérdense que ahorita no es predicación, ahorita es una enseñanza y voy a cantar un canto. Dame la guitarra. Voy a cantar un canto, se llama Cristo la Roca. Cristo la Roca. Entonces, acuérdense que ahorita es una enseñanza, no es una predicación. Y vamos a tocar un cantito. Ahí. Cristo la Roca. En las olas inmensas embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación, de rodillas a Cristo clamé y el huracán deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligro, de pruebas y dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los males se detienen, la ola reposó. En Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Bueno, ahí está ese cantito. Ya tenía rato que no cantaba. Apenas este es el segundo canto que canto, ya tenía rato que no cantaba, entonces ahí la llevo, ¿verdad? Ahí la llevo poco a poco. Bueno, entonces ahora sí vamos a tener un canto con Edra. Ahí quedó. Entonces, bueno, voy a quitar ese canto. Ando olvidando las notas. Bueno, entonces vamos a estar en nuestra enseñanza hoy, domingo. Hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de las obras del enemigo, las obras de Satanás. Porque
Dice la Biblia que en los postreros tiempos, ¿verdad? Antes del arrebatamiento, la actividad demoníaca y la actividad satánica, van a venir más, va a haber más. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, acuérdense que para eso vamos a ir a Primera de Pedro. Acuérdense que esta es una enseñanza, no es una predicación. Primera de Pedro nos dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Satanás anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que, básicamente, cuando tú tratas de romper un lazo, ¿verdad? Cuando tú tratas de romper una cuerda, ¿por dónde tú tratas de romperla? A ver. Por lo más débil, exactamente. Por lo más débil. Entonces la cuerda se rompe por lo más débil. Entonces, básicamente, Satanás busca al más débil, ¿verdad? Y al más que se aparta, por así decirlo. Entonces, la Biblia nos habla que tenemos un enemigo que no nomás no nomás que es como una persona, es personal, pero también nos habla que Satanás, no nomás Satanás es personal, pero Satanás es un ser activo. Eso es lo que nos habla la Biblia. Hay muchas veces que uno piensa, pues que Satanás, ¿verdad? Es un ser rojo y todo eso. Pero la Biblia nos dice que es un ser activo. O sea, él está activo, ¿verdad? Él está activo. No cree que Satanás está dormido y, me dice saber qué pasa con aquella iglesia o con aquel hermano, ¿verdad? No, Satanás, dice la Biblia, que es un ser activo. No nomás es personal, pero es un ser activo porque la Biblia dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, él anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Bien importante eso, que él anda buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, él anda viendo, a ver, a ¿verdad? Este lo voy a devorar, porque él anda buscando. Entonces, él anda activo. ¿Sí entendemos eso? No creen que está nomás en un lugar, sino que anda activo. Entonces, empezamos con el punto número 1. Acuérdense que esta es una enseñanza, no es una predicación. Las obras de Satanás en lo general. Las obras de Satanás en lo general. Inciso A, él es el hostigador del pecado. Él es el instigador del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás, básicamente el pecado entró, ¿verdad? Cuando Satanás se reveló en el universo. Él lo instiga en el universo y él lo instiga en la raza humana. Acuérdense que Ezequiel 28 nos habla de eso y Génesis 3 nos habla de eso. En el universo y en la raza humana. Satanás también vemos que es el que tienta para pecar, ¿verdad? Satanás es el que tienta para pecar, ¿verdad? Ya miramos, acuérdense lo que miramos el domingo pasado, que tanto Satanás tienta y Dios prueba. Y acuérdense, la prueba y la tentación, haz de cuenta que Satanás lo hace tentación, Dios, haz de cuenta que Dios lo hace prueba. Entonces, tanto la prueba como la tentación son las dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Sí, eso vimos el domingo pasado. Entonces, Satanás es el que tienta para pecar. ¿Me diste un té para dormir o no? Entonces, Satanás es el incitador del pecado. Él es el que inició el sufrimiento y la muerte. Entonces, seguimos adelante. Me voy a enfocar en estos más puntos que tengo aquí. Las obras de Satanás entre los no salvos. Las obras de Satanás entre los no salvos. Los no salvos son los hijos de Satanás. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ahí en Primera de Juan 3:10,
acuérdense que esta no es una predicación, esta es una enseñanza. Primera de Juan 3:10, el que lo tenga, léale. Primera de Juan 3:10, el que lo tenga lo puede leer. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los no salvos son los hijos de Satanás, ahí está. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces ahí tenemos los hijos del diablo. Entonces los no salvos son los hijos de Satanás. Los no salvos llevan a cabo los desenfrenos de Satanás. Vamos a ir a Juan 8:44. San Juan 8:44. Fíjense lo que dice ahí, San Juan 8:44. El que lo tiene lo puede leer. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Verdad? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, los no salvos llevan a cabo los desenfrenos de Satanás. Ahí dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, todos los que no son salvos llevan a cabo todos los desenfrenos de Satanás. O sea que dice, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, todo lo que desea el diablo, todo lo que hace el diablo, sus hijos también lo quieren llevar a cabo porque él es el padre, ¿verdad? Por eso Cristo le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes quieren hacer como Satanás hace, ¿verdad? Ustedes quieren hacer como Satanás hace. Satanás roba, Satanás mata, Satanás es homicida, Satanás es mentiroso, Satanás es ladrón, Satanás es orgulloso, Satanás es todo eso. Y Cristo le dijo, los deseos de él o los pecados de él, ustedes quieren hacer. Entonces, los no salvos, esos son los que llevan los desenfrenos de Satanás. ¿Sí estamos entendiendo? Los no salvos pueden ser poseídos. Los no salvos pueden ser poseídos por Satanás. ¿Alguien sabe en quién entró Satanás? En Judas, exactamente. Entonces, los no salvos pueden ser poseídos por Satanás. Ahora, bien importante un punto aquí. Muchas veces nosotros esperamos ver como a una persona o un homeless o una persona, por ejemplo, como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Viviendo en los cementerios, comiendo en los cementerios y de noche y la ropa sucia y todo eso. Muchas veces nosotros esperamos y pensamos, anda endemoniado. Pero hay muchas clases de endemoniados. Hay muchas clases de endemoniados. No nomás los que andan en los cementerios están endemoniados. Porque a Judas se le metió el diablo también. ¿Y Judas quién era? Era un discípulo de Cristo. Y también Satanás influenció a Pedro. ¿Y Pedro quién era? Un discípulo de Cristo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, acuérdense que lo que dijimos, que Satanás no nomás es un ser personal, pero es un ser activo. O sea, anda detrás de cada cristiano buscando a quien devorar. Entonces, no nomás es un ser personal, sino es un ser activo, muy activo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, hay diferentes tipos de endemoniados, ya sea las personas que viven en la ciudad, ¿verdad? Que se cambian bien, se visten bien, comen bien, hablan bien, pero muchos de ellos son satanistas. Y eso ustedes no lo van a ver, que andan patarráis o mal vestidos o de mal olor. Ustedes no van a ver eso, ustedes van a ver una persona cambiada. Entonces, ese es otro tipo de endemoniado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hay los endemoniados que viven en los cementerios, que andan sucios y todo eso. Pero hay los otros tipos de endemoniados que ni siquiera van a ver ustedes como eso. Ahora, hay los otros tipos de endemoniados, por ejemplo, como los políticos.
¿verdad? Los políticos que tienen un montón de dinero, tienen una casa grande, son ricos y andan haciendo de todo tipo de inmoralidad, están endemoniados. ¿Sí entendemos eso? Entonces, hay diferentes tipos de endemoniados. Ustedes no piensen nomás en ver que ustedes muchas veces, si nosotros no estamos cerca de Dios, ni cuenta nos vamos a dar quién está endemoniado. ¿Sí entendemos eso? Porque los endemoniados muchas veces no son como pensamos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los no salvos pueden ser poseídos por Satanás. Un ejemplo, Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. ¿Sí estamos entendiendo? Fíjense lo que dice ahí en Lucas 22:3. Lucas 22:3, para que ustedes vean que Satanás puede entrar en los que no son salvos. A todo aquel que no le ha dado su vida a Cristo. Léale 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. ¿Sí ven lo que dice ahí la Biblia? ¿Sí ven lo que dice ahí? ¿Estamos viendo? Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y entró Satanás en Judas. Y entró Satanás en Judas. ¿Sí ven? Entonces, los no salvos pueden ser poseídos por Satanás. Satanás entró en Judas. Satanás, dice la Biblia, que lleva a los hombres cautivos. Fíjense, Satanás lleva a los hombres cautivos, por así decirlo, como cuando un pueblo era conquistado por otro pueblo, ¿verdad? A los soldados los llevaban cautivos, a su rey los llevaban cautivos. Bueno, así también dice la Biblia que Satanás lleva cautivos a los hombres. ¿Cuáles hombres? Los no salvos. Ahí dice la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo 2:22. 2 de Timoteo 2:22. Fíjense lo que dice. Dice, huye también de las 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y la paz a los que con corazón limpio invocan al Señor. No, es según de Timoteo, no, 2:26, me equivoqué. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí ven? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sí estamos viendo? Entonces Satanás lleva cautivos a los hombres, a los que no son salvos. Los lleva cautivos. También Satanás trabaja en los perdidos. Ahí dice, Satanás claramente trabaja en los perdidos. Ustedes no esperen a uno de las personas que no son salvos, que están perdidos. Ustedes no esperen que trabaje para la obra del Señor o para el Señor. ¿Sí entendemos eso? Fíjense lo que dice ahí, Efesios 2:2. Efesios 2:2. No te sorprendas, ¿verdad? No te sorprendas de eso, porque la Biblia dice que Satanás trabaja con ellos, en ellos. Fíjense lo que dice Efesios 2:2. Entonces estamos viendo, los no salvos pueden ser poseídos por Satanás. Satanás entró en Judas. Satanás lleva a los hombres cautivos. Satanás trabaja en los perdidos. Fíjate, no te sorprendas cuando tú ves un puño de perdidos que sean burlescos o que estén en contra tuya. No te sorprendas. ¿Por qué? Porque quien está trabajando detrás de ellos es Satanás. Fíjense, la Biblia lo dice bien claro. 2:2, léale. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está. Andabas conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, Satanás trabaja entre los perdidos. Satanás entra a los perdidos, a los que no tienen a Cristo, entra en ellos. Y también dice la Biblia que los lleva cautivos. Entonces, ¿sí están viendo ustedes? Fíjense, entra en ellos, los lleva cautivos
y trabaja entre los perdidos, o sea, entre ellos. O sea, está trabajando entre ellos, pero también los lleva cautivos y también entra en ellos. Entonces, aquí nomás tenemos 3 cosas que Satanás hace, aparte de todas las demás. Entra en ellos, así como entró en Judas, los lleva cautivos, ¿verdad? Y trabaja entre los perdidos. Un espíritu opera dentro de ellos, en ellos, con ellos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no te sorprendas por eso con un perdido. O sea, no te sorprendas ver la vida de una persona que no tiene a Cristo, porque Satanás trabaja en ellos. Entonces, por eso es que bien importante, cuando nosotros vayamos a hacer algo, es bien importante que oremos primeramente al Señor. Porque ¿quién es el que lo tiene cautivo? Satanás. ¿Quién es el que está trabajando con él? Satanás. Y quizás Satanás está dentro de él. Entonces, si tú vas y por así decirle, le dices a tu vecino, oye vecino, estoy pensando hacer una fence aquí, ¿verdad? Estoy haciendo una fence. Entonces, pero tú debes de entender que tu vecino quizás está endemoniado. Quizás tu vecino, el Satanás está trabajando con él. O quizás está cautivo. Entonces tú crees que te va a decir, oh sí vecino, vamos haciéndola. Qué bendición, eso es lo que estaba esperando que me dijeras. ¿Ustedes creen que eso les va a decir? No. No, imagínate que eso es lo que estaba esperando que me dijeras. Nomás estaba esperando que me dijeras para hacer la barda y para empezar a hacer las almas. Yo pongo la mitad y tú la mitad. ¿Sí ven que no va a decir eso? ¿Por qué? Porque opera un espíritu de Satanás en él. Satanás está en él, trabaja en él y Satanás lo tiene cautivo. Haz de cuenta que Satanás lo lazó y está cautivo a voluntad de él, dice la Biblia. Fíjense, dice que está a voluntad de él, ¿sí o no? A voluntad. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Satanás? ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? Él ha sido mentiroso, homicida, orgulloso y un montón de todos los pecados. Él es el padre de pecado, es el padre de la mentira. Entonces, si la voluntad de Satanás es echar mentiras, si la voluntad de Satanás es matar, destruir, robar, toda esa cosa, entonces, y si los hombres no salvos están a voluntad de él, entonces tú crees que te va a decir, hermano, qué bendición, voy a orar por ti, o échale ganas, o vecino, vamos a construir algo juntos, y no se preocupen, y esto y aquello. No, porque el que está en nosotros es diferente que el que está en ellos. Y haz de cuenta que entre los dos hay guerra, y cada quien pertenecemos a un bando. Entonces, los de acá no se juntan con los de acá, ni los de aquí con aquellos. Entonces, por eso es importante cuando vais a hacer algún trato con alguna persona que no tiene Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, en tu trabajo, con tu vecino, con lo que sea, es importante orar primero. Orar, ¿por qué? Por la fuerza que está en él. ¿Sí estamos entendiendo? Hasta cuando vas a cobrar un dinero, tienes que orar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una fuerza que está en él. Acuérdate, Satanás entró en Judas, Satanás los lleva cautivos y Satanás trabaja en ellos. Entonces la cosa no está fácil. Por eso es que cuando le vas a hablar a una persona de Cristo, tienes que tener en cuenta eso. Ahora, si no tienes en cuenta eso, y tú vas, ¿verdad? Y tú piensas que no leíste tu Biblia, no oraste, no meditaste, no te apartaste de pecado, y tú vas, básicamente vas en la carne, ¿qué le vas a hacer? Ni cosquillas. ¿Por qué? Porque estás enfrentándote a una fuerza mayor. Si entendemos, si vas en tu carne. Pero si leíste la Biblia, oraste, confesaste pecado con el Señor, que Dios te limpiara y todo eso, y vas y le hablas, entonces haz de cuenta que ya llevas un poder mayor en ti para que el Espíritu Santo pueda convencerlo a él. ¿Sí entendemos eso? Entonces, bien importante entender lo que Satanás
es bien importante entender eso, ¿verdad? Entender eso, que esa es una guerra espiritual. Más que, a ver, no sé qué. Espérenme. Todavía estamos en vivo. Es que el pastor Abraham me mandó unos textos aquí y no sé cómo quitarle el volumen. No sé cómo quitarle el volumen y me está sonando. Bueno, entonces, ¿sí estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, eso es bien importante entenderlo, que cuando tú vayas a hacer algo, entiende que hay una fuerza en ellos. Están influenciados por ellos, están cautivos y Satanás está trabajando entre ellos y entra en ellos. ¿Estamos entendiendo? Ahora, seguimos adelante. Los no salvos son enceguecidos y engañados por Satanás. Ahora, ¿cómo Satanás engaña a los no salvos o por medio de qué? ¿Ok? Ahora, fíjense, acuérdense que estamos siguiendo en secuencia. ¿Saben qué es lo que Satanás usa para engañarlos o enceguecerlos? La religión. Una de las cosas que Satanás usa es la religión. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque básicamente la religión nunca te va a decir que Cristo ya pagó por tus pecados. No, la religión te va a decir que cumplas una manda. La religión te va a decir que adores a María. La religión te va a decir que Cristo no es Dios. La religión te va a decir, haz esto. Para que puedas entrar al cielo, tienes que cumplir esta manda. Tienes que hacer esto, hacer aquello. Pero nunca te va a decir que Cristo ya pagó. Entonces Satanás usa la religión. La mayoría de personas que se van a ir al infierno son religiosas. Todas las personas, la mayoría que se van a ir al infierno son religiosas porque Satanás usa la religión. Por ejemplo, en el pueblo de Copala, ¿qué santo usa? ¿Cuál santo? San Martín. Ahora, ¿San Martín pagó por el pueblo de Copala? No. San Martín murió por los pecados. ¿San Martín es el que cuida Copala? No, no se puede cuidar ni él solo. Si ustedes lo dejan caer, se quebra. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ahora le hicieron 12 días de fiesta, 12 días de banda, 12 días de todo eso le hicieron. ¿Y para qué? Para que bendizca Copala, supuestamente. Entonces, ¿sí ven cómo están engañados? O sea, Satanás usa la religión. La religión, porque la religión tiene sus ídolos. Y la religión te entrega sus ídolos. Mira, la religión te entrega sus ídolos. A este debes de adorar, no a Cristo. Debes de adorar a María. No a Cristo. Debes de adorar, ¿verdad?, al ídolo del pueblo. No a Cristo. Entonces, Satanás usa la religión. ¿Sí estamos entendiendo? Otra cosa que Satanás usa, la ciencia. Satanás usa también la ciencia. ¿Por qué? Por ejemplo, como la evolución, ¿verdad? Entonces Satanás usa la evolución, usa la ciencia. Empieza a negar que hay un creador y empieza a decir que hay una evolución, ¿verdad? De primero eran puerco, primero era una cucaracha, luego volvió puerco, luego después se hizo sabe qué, y luego otra sabe qué, y hasta ahorita. O sea que dice que vinemos, unos dicen que vinemos del mono, ¿verdad? Y hay otros que dicen que nos falta poquito para parecernos a mono. Entonces está una confusión. Entonces Satanás usa la ciencia para decirle a la gente que no, que hay una evolución, no hubo una creación, hubo una evolución. Entonces Satanás usa la ciencia. Ahora, fíjense, ¿cuánto dinero no destina, por así decirlo, Estados Unidos, cuánto dinero no destina para la NASA? ¿Ustedes se han puesto a pensar?
¿Cuánto dinero Estados Unidos destina para la NASA? ¿Por qué? Para la investigación del exterior. ¿Por qué gasta Estados Unidos tanto dinero en el exterior? Que vamos a hacer un experimento en Marte, que vamos a hacer un experimento en la Luna, que vamos a hacer un experimento en Júpiter, y vamos a gastar millones y millones de dólares en ese viaje. ¿Por qué tan enfocados en el exterior? Porque Satanás los ha engañado. ¿Sí entendemos eso? Pero para los misioneros no quieren dar ningún 5. Para las iglesias cristianas no quieren dar ningún 5. Para la Biblia no quieren dar ningún 5. Pero el gobierno sí da un montón de dinero para el exterior y no para el interior. Para lo del corazón. Porque Satanás nunca quiere que se trabaje, por así decirlo, como en el corazón del hombre. Que dicen, vamos a invertir en el corazón del hombre, vamos a invertir. ¿Qué es lo que cambia al hombre? Bueno, el evangelio. Vamos a invertir en el evangelio, vamos a dar dinero para el evangelio, vamos a comprar Biblias. ¿Quién cambia al hombre? La Biblia. ¿Quién cambia al hombre? Cristo. ¿Quién cambia al hombre? La predicación de la palabra de Dios. Vamos a invertir en la palabra de Dios, vamos a invertir en la predicación, vamos a invertir en predicadores, vamos a invertir en pastores, en misioneros, en maestros, vamos a invertir en todo, porque eso cambia el corazón del hombre, ¿sí o no? No. En vez de eso, ¿a dónde mandan el dinero? Al exterior. Entonces Satanás engaña al ser humano por medio de la ciencia. ¿Sí estamos entendiendo? Porque les dice, inviertan todo su dinero en el exterior, no en el interior del hombre. ¿Sí estamos entendiendo eso? Es como aquella persona que en vez de invertir en sus hijos, por así decirlo, en vez de invertir en sus hijos, invierte que en esto, que en aquello, que en lo otro, en aquello, y luego cuando se va a morir, le deja todo al otro, a otro. ¿Sí entendemos eso? O sea que Satanás engaña al ser humano por medio de la ciencia, decirle, no inviertas en lo que adentro del hombre, en el interior del hombre, lo que cambia el hombre, invierte en lo de exterior, lo más lejos. Haz de cuenta, avienta tu dinero lo más lejos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces Satanás engaña al ser humano por medio de la religión, porque acuérdense, la religión tiene sus ídolos, y la religión te va a decir, no adores a Cristo, adora a María. No adores a Cristo, adora a San Martín. No adores a Cristo, adora a este mono, a este ídolo. Entonces Satanás engaña a la gente por medio de la religión. Entonces, número 2, Satanás engaña a la gente por medio de la ciencia. Le dice, ¿sabes qué? Invierte el dinero en el exterior. No inviertas el dinero en el interior, del hombre, porque el hombre puede cambiar. Si tú le llevas al hombre una Biblia, si tú le llevas al hombre el evangelio, la predicación, y un pastor, un misionero, un maestro, el hombre cambia. Pero Satanás lo que le dice al ser humano, no, tú invierte en el exterior, no inviertas en lo que verdaderamente vale. Por ejemplo, muchos de Copala, ¿dónde invirtieron cuando ahorita que pasó la fiesta? En el castillo, ¿sí o no? Pero ¿a qué horas cooperaron para decir, vamos a mandar una Biblia? Vamos a mandar un misionero, vamos a mandar alguien que predique la palabra de Dios. Es nomás un ejemplo, ¿sí estamos entendiendo? Es un ejemplo, pero ¿cuándo dijeron eso? No, invirtieron en el castillo, invirtieron en las mañanitas, invirtieron en el baile. Entonces Satanás los engañó y les dijo, inviertan en eso, gasten su dinero en eso. 12 castillos o no sé cuántos se queman. ¿Cuántos se queman? ¿Sabe, verdad? Ahorita ya no se sabe, ¿no? Son castilleros. Entonces, les dijo, inviertan en castillos, inviertan en la danza, en el baile, pero no vayan a invertir en lo otro. No vayan a invertir en Biblias, no vayan a invertir en misioneros, no vayan a invertir en esto, no vayan a invertir en lo otro, en lo que cambia el corazón, inviertan en aquello. Entonces, ¿sí ven cómo Satanás engaña a la gente? Ese es el asunto. Entonces Satanás engaña a la gente por la religión, engaña a la gente por la ciencia. Y acuérdate, Satanás entra en los no creyentes o en los incrédulos, pues entra en ellos, los tiene cautivos, trabaja en ellos
Los engaña por medio de la religión, los engaña por medio de la ciencia. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? ¿Ok? Entonces, ¿por qué más los engaña? Por medio de la ciencia, la religión, por medio del materialismo. Los engaña por medio del materialismo. Por eso Cristo mismo dijo, busquen primero el reino y su justicia, y lo demás será por añadidura. ¿Sí estamos entendiendo? En Timoteo también dice, ay de los ricos, que ponen su confianza en la riqueza y no en Cristo. Entonces, Satanás los engaña también por medio del materialismo. Busquen el materialismo, primero el materialismo, y luego el materialismo. Y ahí está la gente buscando el materialismo primero, y cuando mueren, se mueren sin Cristo y al infierno por toda la eternidad. ¿Estamos entendiendo? Entonces los engaña por medio de la religión, los engaña por medio de la ciencia, los engaña por medio del materialismo y los engaña por medio del entretenimiento. Por medio del entretenimiento. Mucho cuidado con el entretenimiento. Si tú pasas mucho tiempo en tus juegos, Satanás te está queriendo engañar. Satanás te está queriendo engañar. Si pasas mucho tiempo en los juegos, tú analízate, ¿cuánto tiempo pasas en qué? Si tú pasas mucho tiempo en eso, ya Satanás te está queriendo engañar. No cabe duda. Porque acuérdense, Satanás no nomás es un ser personal, pero es un ser ¿qué? Activo. Acuérdense de esas dos cosas. Satanás no nomás es un ser personal, sino es un ser ¿qué? Activo, que está trabajando. Entonces no esperes que te diga, hey, aquí estoy y te voy a engañar. No, cuando menos acuerdas, Él te va a poner algo para que llame tu atención, para que tu atención esté bien enfocada en esa cosa y no leas la Biblia, no ores, no te acuerdes de orar, no te acuerdes de dar un folleto, no te acuerdes de agradecer a Dios. Y entonces Satanás te va a querer engañar por medio del entretenimiento. Y no se digan las películas. No se digan las películas. Ningún cristiano debe de andar allá en el cine. ¿Cómo los cristianos van a andar allá en el cine? Imagínense en el cine. Satanás engaña por medio del entretenimiento. Mucho cuidado con el entretenimiento. ¿En qué te entretienes? Y eso también es para mí. O es para todos, pues. Para todos nosotros. ¿En qué nos entretenemos? ¿En qué nos entretenemos? Como decía el Cacho, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para la victoria? Quizás uno de los pasos es ver qué es lo que te entretiene más. ¿Dónde está tu atención? Porque Satanás es lo que quiere. Engañarte por medio del entretenimiento. Mira, yo te entretengo, ¿sí ves? La Biblia es aburrida, pero yo te entretengo con esto. Esto es más bueno, ¿verdad? Y está con su cuchillote aquí atrás. Ven. ¿Sí entendemos eso? ¿Por qué? Porque Satanás, él básicamente es querer tener cautivos a la gente. Y luego después la gente no puede salir de un pecado. ¿Sí entendemos eso? Entonces Satanás engaña también por medio de la inmoralidad. Por medio de la inmoralidad. Órale, hacer todo, ¿verdad? Todo se vale, todo se puede, todo se vale. No hay límites. Entonces, y Satanás también engaña por medio de la hechicería, obviamente. De la hechicería. ¿Cuántos hechiceros? ¿Cuántos hechiceros no hay? Satanistas. Los del tarot, ¿verdad? Esos del tarot que tú le llamas y fíjese que tengo dolor de cabeza. Oh, es que fulano de tal te está haciendo algo y pues mándeme $1,000 y yo lo voy a curar, ¿verdad? Y te empiezan a barrer. ¿Y qué quiere que le barre? No, pues creo que me barra mi cartera, ¿verdad? ¿Y qué quieren que? No, pues quiero que me hagas una limpia de qué, de cartera. Y nomás los hechiceros lo único que te limpian es la cartera. Lo único que te limpian es el dinero. Porque ¿tú crees que Satanás va a dividirse? Satanás no echa fuera a Satanás. Eso no es cierto, es nomás para que caigan más en la mentira, más en la mentira. Porque el único que puede libertar, ¿quién es? Es Cristo, exactamente. Él es el que tiene poder. No un demonio contra otro demonio, no, los dos están unidos al mismo ser. O sea, todos los demonios
trabajan para Satanás. Y Satanás está 100% en contra de Dios. Entonces no creas que, es que este brujo está a favor mío y me va a hacer bien. No, eso es puro engaño. Porque tanto el brujo, tanto el demonio que trae el brujo, tanto el otro brujo, o el otro brujo, todos trabajan para Satanás. ¿Sí entendemos? Entonces Satanás engaña a la humanidad por medio de la hechicería. Por último, Satanás priva a los no salvos de la palabra de Dios. Fíjense lo que dice ahí Mateo 13:19, el que lo tenga, léale. Mateo 13:19. 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, fíjense, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí está, Satanás priva a los no salvos de la palabra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahí? Acuérdense, y ya por último, acuérdense que Satanás es un enemigo desesperado. Satanás es un enemigo desesperado. La Biblia dice que antes del arrebatamiento va a haber un incremento de actividad satánica. Antes del arrebatamiento, la Biblia predice un aumento de actividad satánica. Entonces, ahora, el arrebatamiento ya está a las puertas. El arrebatamiento ya está a las puertas. Eso quiere decir que ahorita va a haber un aumento de satanismo, un aumento de hechicería, un aumento de inmoralidad, un aumento de un despalparre de todo tipo de pecado, matazones aquí, matazones allá, divorcios, un montón de cosas, porque va a aumentar el satanismo. La Biblia dice que antes del arrebatamiento va a haber más actividad. Y la Biblia misma dice en Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor por la palabra de Dios, el amor por la iglesia, el amor por la familia, el amor por los hijos, el amor por la obra, el amor por un montón se va a enfriar. ¿Por qué? Porque la maldad se multiplicó, ¿sí estamos entendiendo? Y eso va a pasar antes del arrebatamiento. Fíjense lo que dice ahí en 1 Timoteo 4:1, el que lo tenga, léalo. 1 Timoteo 4:1, ya para terminar. El que lo tenga, léale. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Otra vez? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí ven lo que dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora vamos a 2 de Timoteo, ya adelantito, 3:1 al 5. 2 de Timoteo 3:1 al 5. Fíjense lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán, ¿qué? ¿Qué dice? 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué? A ver, ¿están ahí? Tiempos peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ahora, deben de tomar en cuenta que esos tiempos peligrosos que habla la palabra de Dios, haz de cuenta que dice, esos peligrosos, haz de cuenta que está tomando un cuadro de allá de Mateo, del endemoniado ganareno. Ese dice que, ¿se acuerdan cómo dice ahí la Biblia? Cuando habla de los demonios, ¿se acuerdan cuando dice, qué es lo que dice? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo eran los demonios del endemoniado ganareno? Cuando dice la Biblia que vinieron a encontrar.
¿No se acuerdan cómo dice la Biblia? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que dice feroces en gran manera? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, vamos a mirarlo porque veo que nomás mueven sus ojos como diciendo, pues yo no leí nada. A ver, feroces en gran manera. No sé dónde está. Feroces en... Cállense. No estás hablando, porque la siguiente vez te vas a pasar acá enfrente. ¿Oíste? Feroces en gran manera. Vamos a Mateo 8:28. Fíjese lo que dice. Porque esto de feroces en gran manera, ese es lo mismo cuando dicen vendrán tiempos peligrosos. O sea que los tiempos peligrosos que van a venir, ¿verdad? Haz de cuenta como en el endemoniado Gadareno. Haz de cuenta que de eso se van a multiplicar en el mundo ahorita. Sí, ahora sí, el que lo tenga, léale, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos, gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Si ven, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, eso es exactamente lo que la Biblia está diciendo, que en los postreros días, eso se va a aumentar. Eso se va a aumentar. Está hablando de lo mismo, como diciéndonos, ¿se acuerdan de aquella escena de los gadarenos que eran feroces en gran manera? Puro de esos va a haber en los postreros días. Por eso les digo que en los postreros días, antes del arrebatamiento, va a haber aumento de todo eso. Aumento de satanismo, aumento de alejamiento de la Biblia. Ustedes nomás miren en sus vidas de ustedes y en la mía. Ustedes nomás mírense ustedes cuánto tiempo pasan en los juegos. Y en los postreros días, dice la Biblia, que va a haber un alejamiento de Dios y un aumento de satanismo. Un alejamiento de la Biblia y un aumento de satanismo, de juegos, de diversiones, de placeres, de trabajo, de todo eso. ¿Por qué? Porque antes del arrebatamiento va a haber aumento de satanismo. Y satanismo no estamos hablando nomás de los que andan vestidos de rojo, con un cuerno acá, con un ojo pintado, no. Estamos hablando de placeres, de juegos, de infidelidades, de un montón de cosas, que todo lo que abarca es satanismo. Y ese satanismo en los posteriores tiempos va a aumentar. Y va a haber un alejamiento de la palabra de Dios, de la iglesia, de lo bueno. ¿Sí estamos entendiendo? Y mucho cuidado con nosotros, mucho cuidado. Y más adelante, después del arrebatamiento, se viene por completo Satanás. Después del arrebatamiento, ¿quién es el que va a reinar? El anticristo. Entonces la gente va a adorar a Satanás por medio del anticristo. Así como la gente adora a Satanás por medio de la religión. La gente adora a Satanás por medio de los ídolos. Pero después del arrebatamiento, la gente va a adorar a Satanás por medio del anticristo. Entonces, antes del arrebatamiento, va a haber un aumento de satanismo en todo su esplendor. Pero después del arrebatamiento, haz de cuenta que el mundo casi va a ser de él. Porque quien va a reinar va a ser el anticristo, el falso profeta, el diablo, el dragón. Después del arrebatamiento, casi el mundo va a ser de él. Porque la iglesia ya va a salir. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el aumento de satanismo viene antes del arrebatamiento. Y después del arrebatamiento, haz de cuenta que ahora sí, el mundo es de él. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, no nos sorprenda todos los peligros. Por eso dice la Biblia, los demonios feroces en gran manera. Y Timoteo nos está diciendo, en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, como ese, dice. Como el de los gadarenos.
Entonces, por eso, sabiendo nosotros eso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? A ver, nomás así por lógica, por así decirlo. ¿O qué debemos hacer? Ya sabiendo eso, que va a haber ese aumento. A ver. Exactamente, orar, ¿verdad? Por eso es bien importante, como ahorita, antes de que nos vayamos, orar, porque uno no sabe los peligros que va a venir en la semana. ¿Qué tal si va a venir un carro hacia ti? ¿O qué tal si Satanás está planeando tumbarte de una escalera? ¿Qué tal si Satanás está planeando un choque contra ti? ¿Qué tal si Satanás está planeando algo contra ti? ¿O qué tal si Satanás está planeando que alguien no te pague? O que alguien te mire mal. O está planeando que un vecino te haga algo. ¿O qué tal si Satanás está planeando que pase una bala cerca de ti? O yo no sé. Pero van a ser tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos van a venir. Y ya están llegando. Uno no sabe, por así decirlo, como las balaceras que hay ahorita. ¿Cuántas balaceras no hay en la mall o en las tiendas? O qué tal si andas en una tienda y ahí hay una balacera. Acuérdense, la Biblia dice que si Dios no cuida la ciudad, en vano vela el que la cuida. Si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. O sea que si Dios no cuida, nadie te cuida. No a nadie de que, yo me voy a encerrar para que... No, ahí encerrado y pum. O sea que nadie te puede cuidar. Solamente te puede cuidar ¿quién? Ahí dice, vamos a Salmo 127 y con eso vamos a terminar. Salmo 127, para que ustedes se den cuenta quién los puede cuidar, para que ustedes lo busquen a Él. Salmo 127, fíjense lo que dice, versículo 1. ¿Alguien lo quiere leer o lo leo? Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Otra vez el último párrafo. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si ves, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la policía. Si Jehová no guarda, en vano vela, en vano los que tratan de cuidar o que tú te cuides, en vano. Sí, porque Dios es el que cuida. Porque acuérdense, es un ser sobrenatural el que está contra de nosotros, que es Satanás, es el que planea. Pero Dios nos puede cuidar. Y si nosotros nos damos cuenta que el aumento de satanismo va a venir antes del arrebatamiento y que después del arrebatamiento casi el mundo va a ser de él, entonces nos tenemos que dar cuenta que son tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Cómo? ¿Alguien sabe de un ejemplo de tiempos peligrosos? ¿Qué es lo que acabamos de decir? ¿Cuál? El de Mateo. Feroces en gran manera. Esos demonios feroces en gran manera se va a aumentar ahorita. Por eso está diciendo, en los tiempos postreros habrá aumento de... ¿Se acuerdan del de Mateo? Del endemoniado. Esos van a venir. Porque antes del arrebatamiento va a venir el aumento de satanismo. Después del arrebatamiento va a ser peor. Entonces, aquí dice la Biblia, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vuela el que la guardia. Entonces, por eso es bien importante nosotros, como dice David, ahí en el Salmo 3, fíjense lo que dice, yo nomás se lo voy a leer ya para irnos. Salmo 3, fíjense. Dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su santo monte. Dice el 5, yo me acosté y dormí y desperté porque era Jehová quien me sustentaba. Él era quien me sustentaba. Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté. O sea, no me pasó nada porque el que me cuidaba o me sustentaba o el que velaba por mí
era Dios. Por eso yo me acosté y dormí, dice, y me levanté, no me pasó nada, porque Él es el que me sustentaba. La misma palabra de sustentar es la misma palabra que usa Hebreos cuando dice la Biblia que Cristo es el que cuida o sustenta el universo. Es el mismo, la misma mano. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ahorita está el aumento de satanismo, el aumento de tiempos peligrosos. Entonces, sabiendo eso, como dijo Chuy, hay que acercarnos más a la oración, acercarnos más a la palabra. En la mañana levántate y ora, Señor, voy a salir a trabajar, guarda mi camión, guarda mi salud, guárdame por donde voy a pasar, guárdame en mi trabajo, y te pido que estés conmigo. Entonces, todo eso es bien importante para que nosotros piensemos en todo eso. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, esas son las obras de Satanás, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto, entonces ya la Biblia nos dice bien claro, ¿verdad? Que Satanás es un ser personal, pero no nomás personal, pero es un ser activo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y te anda buscando a ti, anda buscando a mí. ¿Sí entendemos eso? Pero ahí está ahí está la clave, ¿verdad? Dice Santiago, dice, someteos a Dios y el diablo huirá, ¿verdad? Entonces hay que acercarnos, como dijo Chuy, a Dios, a la palabra de Dios, a orar, y Él va a huir, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ahí quedó la enseñanza de la palabra de Dios, y que Dios los bendiga, y vamos a ver qué es lo que aprendieron. A ver, voy a empezar por allá.